La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. A las 2:17 am, el celular de Daniel se encendió en la oscuridad como un ojo que no pestañea. Listo el depósito. Nadie revisará las licencias. No era un mensaje para mí, pero estaba a 30 centímetros de mi cara. Daniel dormía de espaldas, boca entreabierta, el pecho respirando con la tranquilidad de quien cree tenerlo todo bajo control. Intenté no moverme. El resplandor del móvil dibujó sombras en el techo de nuestro departamento en Iztacalco. Allá afuera llovía mansamente, como si la ciudad quisiera susurrarme: despierta. Apreté el puente de la nariz para alejar el sueño. Soy arquitecta municipal, y mi cuerpo está entrenado para leer alarmas en los detalles. Una línea fuera de escala, una firma que no coincide, una gota de agua donde no debería haber humedad. Ese mensaje era una gota fuera del plano. Depósito. Licencias. En mi cabeza, las palabras chocaron como dos vigas mal ancladas. Estiré la mano con la torpeza de quien busca un vaso de agua y en realidad palpa certezas. Toqué el borde del buró, encontré mi tablet. La encendí con el brillo al mínimo. Teníamos por comodidad, por confianza, por amor, la banca en línea con usuarios separados, pero el mismo dispositivo. Un error arquitectónico en la intimidad. Había una notificación nueva en mi propia cuenta, 500.000 MXN recibidos. Remitente, Amanecer Integral SADCB. Sentí un frío en la nuca. Conozco ese nombre. Es uno de los consorcios que concursan para el programa de estancias infantiles que el ayuntamiento quiere inaugurar en una semana en la colonia Los Jazmines. Una zona que sobre el papel quedó fuera de riesgo de inundación tras la última actualización. Sobre el papel, recalqué en mi mente. Miré a Daniel. La luz del teléfono le dibujaba el perfil como a un santo en vitral. Él es psicólogo de pareja, creador de contenido, el hombre que en redes habla de reparar confianzas y sanar vínculos. A la hora del desayuno, cafés con prensa francesa y stories de amor en construcción. Los fines de semana, talleres gratuitos en la casa comunitaria. Cuando caminamos juntos por el mercado de Tlacotal, la gente lo saluda por su nombre. A veces me toman fotos a un lado de él y me etiquetan como la esposa ingeniera, no arquitecta, pero nadie se fija. Daniel es el hombre confiable de la colonia. Tragué saliva. Después toqué el detalle del depósito. Concepto, asesoría y facilidades administrativas, Los Jazmines. La lluvia afuera se volvió una cortina más densa. Me levanté en puntas para no despertar a Camila, nuestra hija, que dormía en su cuarto con la puerta entreabierta y la luz tibia de un conejito enchufado a la pared. En la cocina, el reloj marcaba las 2:23. Pensé en café y descarté la idea. Mi corazón ya estaba corriendo sin ayuda. Abrí el expediente digital de Los Jazmines que yo misma había revisado por la tarde. Todo estaba correcto. Memorias de cálculo, bitácoras, fotografías, firmas. Pero si conoces los planos, aprendes a escuchar lo que no dicen. El plano topográfico era demasiado limpio. Ninguna mancha de suelo blando, ningún trazo de drenajes pluviales cercanos. Recordé que hace 2 años, con una lluvia como la de esta noche, el agua subió por las escaleras del Metrobús como si la ciudad intentara devolvérsenos por las grietas. Volví al mensaje de Daniel. La pantalla mostraba el chat. Listo el depósito. Nadie revisará las licencias. Encima, un audio de 18 segundos. Mi dedo tembló justo antes de tocar play. La voz era inconfundible. Mira, Dani, te lo mando ya porque mañana nos piden el avance. El plano hidrológico quedó a tu pedido, sin curvas de nivel conflictivas. Y tu esposa, pues, es tu esposa, ¿no? No pude seguir. Puse pausa cuando escuché la risa apretada de mi marido al final del clip. Esa risa que usa cuando asiente aunque no esté de acuerdo, o cuando finge que no es parte de algo. Un zumbido de la nevera cortó el silencio. Mis dedos encontraron el borde frío del lavabo. Respiré hondo. La línea entre mi vida personal y mi trabajo siempre fue una puerta que cerraba con suavidad. Hasta ahora. ¿Cómo se declara una fuga cuando la tubería está dentro de tu casa? Abrí la carpeta de fotografías de campo. Había una imagen tomada al mediodía, un cielo repentinamente oscuro, el lote cercado y un charco largo que no debía estar ahí, reflejando la malla ciclónica como un espejo malhumorado. Detrás, una zanja improvisada llevaba el agua a la boca de tormenta más cercana. Improvisación en un proyecto que presume seguridad infantil. Mi estómago se contrajo. Me acordé de don Fabián, el director de obras, pasándome la mano por el hombro en la última reunión. No te preocupes, Irene, este proyecto trae respaldo. La ciudad lo necesita.
La gente lo espera. Cuando alguien te menciona respaldo antes que norma, lo que te pide es que mires para otro lado. El mensaje siguió vibrando dentro de mi cabeza. Me puse una sudadera y salí al balcón. La ciudad a esa hora respira entre camiones de basura y perros que ladran a lo invisible. Al fondo, los relámpagos parpadeaban sobre Iztapalapa. Pensé en Camila corriendo por un salón recién pintado, en las maestras colgando dibujos, en el listón rojo listo para la foto de inauguración. Y pensé en el agua. Siempre pienso en el agua. El agua no perdona licencias, ni discursos, ni likes. Regresé a la mesa y abrí mis notas. Los Jasmines, verificar estudios hidrológicos, curvas de nivel, drenaje pluvial real versus plano, antecedentes de anegamientos, permisos y firmas. Escribí como si el grafito pudiera absorber mi miedo. El café sí fue inevitable. Mientras el agua hervía, una idea me mordió el tobillo. Si transfirieron dinero a mi cuenta, quieren que yo forme parte del puente que ellos necesitan cruzar. La trampa no era solo ética, era legal. Quien recibe participa, quien participa se hunde con la obra. El celular de Daniel vibró otra vez en el cuarto. Caminé de regreso con la taza en la mano, con cuidado de no hacer ruido. El nuevo mensaje era una foto borrosa de un salón con piso de goma azul y piezas de rompecabezas en colores brillantes. Pie de foto. Mañana ponemos las cámaras y el listón. El viernes llega prensa. Los Fridays son perfectos para inaugurar y dejar que el fin de semana haga de cortina. Me detuve en el umbral. Daniel se movió apenas, como si su cuerpo supiera que la casa ya no descansaba. Lo miré con una mezcla dolorosa de amor y extrañeza. A veces lo más difícil de medir es la deformación de lo que creía sólido. Tomé su teléfono. La huella dactilar me dejó entrar. Habíamos sido ingenuos o demasiado confiados. En el chat había un documento adjunto, plano hidrología LJ-final.pdf. Lo abrí. Los números estaban bien alineados, la tipografía limpia, los sellos en su sitio, pero había una capa de información faltante, la de siempre, la que se borra con una sonrisa. Busqué las curvas de nivel alrededor de la calle Flor de Azahar. No aparecían. En su lugar, un comentario al margen. Se elimina detalle por no ser requerido para el alcance. No ser requerido. El eufemismo favorito de quien no quiere que el agua moleste. Un tercer mensaje llegó con un audio más largo. Me obligué a escucharlo completo, como quien aprieta una herida para ver hasta dónde duele. Era la voz del mismo hombre. Dani, tú tranquilo. Tu esposa firma el visto bueno por adecuaciones de emergencia, y listo. Sabemos que es estricta, pero nadie quiere problemas si la foto sale bonita. Además, ya depositamos. Si alguien pregunta, ¿fue por tus talleres de pareja? El audio se cortó con otra risa que no me pertenecía. Apagué el teléfono. El silencio que quedó me dejó escuchar mi propia respiración, corta, un poco metálica, como si la noche me hubiera prestado la garganta. Volví a la cocina y abrí el cajón donde guardamos cosas que no tienen lugar. Pilas sueltas, un metro, tornillos, la navaja que usamos para abrir paquetes. Tomé el metro. Siempre mido cuando estoy nerviosa, como una superstición que me mantiene en el mundo. Medí el borde de la mesa 1,80. El hueco entre la silla y la pared 0,60. El espacio entre quien creo que es mi esposo y lo que acabo de escuchar, incalculable. Encendí la laptop. Escribí un correo para mí misma con el asunto Bitácora, madrugada los Jasmines. Copié capturas del depósito, del chat, del plano, del charco en la obra. Adjunté una foto antigua del mapa de riesgos de 2019, donde los Jasmines aparecía pintado en azul claro. Zona susceptible a encharcamientos severos. Alguien, en algún punto de los últimos meses, había repintado ese mapa. El reloj marcó las 3:04. Me quedé inmóvil. Si reporto, me convierto en traidora en mi propia casa y en mi oficina. Si callo, me convierto en cómplice de un salón de juegos que puede convertirse en pecera. Entre una cosa y la otra estaba Camila con su conejito de luz. Tomé aire, abrí una nueva nota y escribí, con letra que casi no reconocí. Plan de contención, pedir visita sorpresa de verificación, sin revelar motivo. Recuperar plano hidrológico original, archivo 2019. Localizar cámaras de seguridad en perímetro, evidencia de anegamientos. Preguntar a vecinos por inundaciones pasadas. Hablar con Daniel. No hoy. Primero pruebas. Mientras tecleo esto, escucho un goteo insistente en el lavadero. Busco el origen y encuentro la llave apenas cerrada. La ajusto con un cuarto de giro y el sonido cesa. A veces, para que el agua se detenga, basta con moverlo justo. Ojalá fuera así de fácil. Un último pensamiento, antes de volver a la cama.
El viernes habrá prensa, listón, discursos. Faltan 7 días. 7 días para decidir de qué lado de la línea me voy a parar cuando corten la cinta. La lluvia hizo un golpe más fuerte contra la ventana, como un aviso. Y en ese mismo instante, desde el cuarto de Camila, una voz somnolienta dijo: «Mamá, está entrando agua». Si esta historia te importa y quieres saber qué descubro al amanecer, quédate conmigo en la siguiente parte. La voz de Camila me atravesó el sueño ligero como un alfiler. Corrí a su cuarto. Un hilo de agua bajaba por el marco de la ventana y se deshacía en la esquina, formando una mancha oscura sobre el zócalo rosa. Coloqué toallas, moví su cama unos centímetros con cuidado de no despertarla del todo. Afuera, la lluvia ya no era un telón, era un tambor. Mientras escurría las toallas en el lavadero, vi el chorrito insistente que se colaba por la goma mal asentada del vidrio. Nada grave, pensé, una fisura doméstica, pero me tomó de la mano la idea terca. El agua siempre encuentra la línea más débil. A veces es un sello de ventana, a veces un plano que miente. A las 6:20 a.m. herví agua para el termo y preparé una libreta pequeña. Daniel apareció en la cocina con la camiseta arrugada y esa sonrisa de domingo que usa para calmar el mundo. ¿No dormiste? Un poco, mentí. La ventana de Cami tiene filtración. Se acercó para besarme la frente. Olía a jabón y a madrugada. Hoy tengo sesión con la gente de Amanecer, dijo casual como quien habla del pan. Taller de límites sanos. Les viene bien a los constructores. Lo miré con el vaso a medio camino a la boca. ¿En los jazmines? No, en su oficina. Por nada, dije y tragué el té de golpe para apagar el ardor. Dejé a Camila en la escuela con el paraguas de nubes. En la esquina, doña Teresa, la vecina del 402, me detuvo con su impermeable transparente. «Arquitecta, usted trabaja con el municipio, ¿verdad?» Vi en el grupo de Facebook del barrio unas cosas de las estancias nuevas. «Los Jasmines, ¿le suena?» «Sí, señora». Sacó el celular con dedos de anillos finos. Me mostró un video de 2 semanas atrás. Agua cobriza avanzando por Flor de Azahar como un animal cansado pero imparable. Bolsas de basura flotando, niños empapados corriendo entre risas nerviosas. El título decía: «Otra vez, lo mismo. ¿Y la alcaldía?» «Dicen que ya no se inunda», dijo, «pero el agua no sabe leer». A las 8:05 marqué a Lucía, supervisora de verificaciones, mi aliada de pasillos. «¿Puedes una visita relámpago a los jazmines? No reportes todavía en el sistema. Mantenimiento de señalética o chequeo de higiene, lo que suene blanco. Hoy». Eso me mete en un lío, Irene. Peor es meter a niños en una pecera. Un silencio corto y luego: «Te veo en 20 en la caseta». El sitio olía a pintura nueva y a suelo removido. Bajo la lluvia fina, la fachada blanca brillaba con una modestia fotogénica. Centro de primeros pasos, los Jasmines. Detrás del portón, 2 trabajadores terminaban de atornillar una lona con un arco iris y frases sobre futuro y comunidad. La bitácora de obra, apoyada sobre un banco de plástico, estaba abierta pero con varias hojas deshojadas. Lucía me miró de reojo. Yo asentí como quien respira antes de entrar a una sala fría. «Buenos días», dijo ella en voz oficial. «Verificación de higiene y señalética interior». El guardia, un hombre con chamarra impermeable y cara de resaca, nos dejó pasar tras un regaño por la lluvia. «Nada de fotos, ¿eh?», lo dijo el ingeniero. Lucía sonrió. «Solo ojos». Entramos por el pasillo. El piso de goma azul, aún húmedo, tenía ese brillo que engaña a los resbalones. En una esquina, un desagüe con rejilla parecía más decorativo que útil. Olía a silicón fresco y a promesa. En el salón principal, una pared con frases motivacionales. «Crecemos seguros. El futuro es de los valientes». No supe si reír o apretar la mandíbula. «¿Dónde está el cuarto de máquinas pluviales?», pregunté. «Atrás, junto al patio», respondió el guardia resignado. El cuarto era un cubo con 2 bombas nuevas y un tablero eléctrico con foquitos verdes. En el piso, un charco tímido marcaba el lugar por donde el agua había entrado antes que nosotros. Abrí el registro. La tubería principal conectaba a una boca de tormenta exterior. Salimos al patio. La lluvia ahí olía a tierra recién abierta. Me agaché junto a la malla. La boca de tormenta era una zanja que bajaba hacia la calle, cubierta con grava gruesa. En el borde, la tierra estaba compactada de manera desigual, como si la hubieran apisonado con prisa. Coloqué mi mano. La grava vibraba bajo el agua que corría. Un parche, un atajo. «Esto no aguanta una tormenta medianita», murmuré. «Lo sabes tú y lo sabe la nube», dijo Lucía.
El ingeniero de obra llegó en una camioneta blanca, sin placas. Llevaba una chamarra impecable y el casco colgando como trofeo. Leyó nuestras credenciales con una mueca amable. Arquitecta, supervisora. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Verificación rutinaria, dijo Lucía. Perfecto. Si necesitan café. Agua, interrumpí. ¿Desde cuándo desaglosa por aquí? Desde siempre, sonrió. El pluvial está sobrado. Plano actualizado. Quiero ver el plano hidrológico, dije. Dentro de la oficina de obra, el plano colgaba como una bandera nueva, demasiado limpio. Las curvas de nivel parecían hechas con regla templada y pulso de cirujano, pero los números conversaban en un idioma que mi ojo no compraba. Acercándome, vi una anotación a lápiz apenas borrada. Curva 224, ocultar en impresión. Me ardieron las orejas. ¿Puedo tomar nota?, pregunté, ya sacando mi libreta. Cualquier duda lo ve con el director Fabián, dijo el ingeniero con sonrisa para foto. Él tiene la última palabra. Su teléfono vibró. Vi por accidente el nombre que se encendió en su pantalla. Montalvo. La misma cadencia que había escuchado en el audio de madrugada. Afuera, la lluvia empezó a golpear más fuerte, como si alguien subiera el volumen de un documental sobre monzones. Caminé hasta la zanja. Saqué del bolso una botella vacía, la enterré boca abajo junto a la grava, dejando el cuello al ras de la superficie. ¿Qué haces?, preguntó Lucía. Marcador de nivel, susurré. Si vuelve a llover así en 2 horas y la botella traga, el agua sube más de lo que el plano admite. La ciencia del pobre. El ingeniero hizo como que no veía. Uno de los obreros nos miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Señita, ayer hubo charcos aquí, se le escapó. Por eso trajeron más grava. Gracias, le dije con los ojos. A las 9:47 recibí una notificación. Reunión hoy 10:30. Preparación de inauguración. Sala de juntas. Asistentes, director Fabián, comunicación social, arquitecta IA. La presión del tiempo se sentó a la mesa con nosotros sin pedir permiso. Nos vamos, dije a Lucía. Lo suficiente para hoy. Al salir, el guardia nos alcanzó bajo la lluvia y con un gesto de conspirador torpe me ofreció una carpeta transparente. Se les cayó esto, dijo. No era nuestra. Dentro había 3 copias de un documento. Bobo, adecuaciones de emergencia, Los Jazmines. Fecha, ayer. Firma, Irene Álvarez. Mi nombre, mi rúbrica, perfectas. Como yo nunca las hago. Sentí un vacío en el estómago, una caída breve y brutal. Esto, balbuceé. Lo dejaron aquí en la tarde cuando vino el licenciado, dijo el guardia. Dijo que usted ya había firmado en digital, que solo era respaldo. Lucía me miró con una alarma que no necesitó palabras. Apoyé los documentos contra el volante de mi auto. Revisé cada trazo de la firma. Era mía y no era mía. El remate de la CEZ en Álvarez iba hacia arriba. Un detalle que yo abandoné hace años cuando Camila aprendió a escribir y copió mi nombre. Alguien había descargado una versión vieja de mí. En ese instante entró un mensaje de Daniel. ¿Todo bien? Hoy voy a estar fuera varias horas. Te amo. Le respondí, también, luego hablamos. Y añadí, sin enviarlo, sobre amanecer. Borré. Llegamos a la alcaldía justo antes de la reunión. En el pasillo, una lona nueva con el logo del programa. Niños sonriendo con capas de superhéroe. Debajo, Fabián con traje azul se reía con comunicación social. Al verme abrió los brazos como un tío entrañable. Irene, justo a tiempo. Pasa, por favor. La sala de juntas olía a café y a impresora caliente. Sobre la mesa, un expediente con separadores de colores, fotos impresas en papel brillante, el guión de la inauguración, la lista de invitados. Fabián habló con la voz de quien ya tomó la decisión que falta fingir que discutimos. Vamos redondos. Falta tu bobo de adecuaciones y programamos el corte de listón con prensa el viernes. Ya sabes cómo es esto. Si la foto sale bonita, la gente duerme tranquila. Necesito revisar estudios hidrológicos originales, dije, clavando la mirada en el expediente. Eso es cosa de otro momento, arquitecta, intervino la jefa de comunicación. Hoy estamos en modo soluciones, no en modo trabas. Modo niños vivos, dije bajito, sin poder frenarlo. Fabián carraspeó. Abrió el expediente, pasó 2 separadores y sacó un sobre plástico. No te me estreses, ya lo resolvimos. Aquí está tu bobo digital de ayer. Solo firma el acuse impreso para archivo y cerramos. Colocó ante mí una hoja con mi nombre completo, mi número de cédula y mi firma estampada en azul. El mismo remate hacia arriba en la CEZ. El mismo fantasma de mí. El aire de la sala se volvió espeso, como si alguien hubiera encendido una estufa sin llama. Lucía me apretó la rodilla debajo de la mesa. Sentí la alfombra anclándome a un piso que ya no confiaba. Levanté la vista. Fabián sonreía.
blando. Solo es un trámite, Irene. Ya depositaron a los proveedores. No hagamos olas. Abrí la boca para decir, esta firma no es mía. Pero antes de que la voz me saliera, el teléfono de Fabián vibró y la pantalla sin querer se giró hacia mí. Un nombre grande, iluminado, zumbó como un insecto entre nosotros. Montalvo. Y entonces supe que si decía algo sin pruebas en la mano, nos iban a tragar la alfombra y las sonrisas. Abrí la carpeta que traía conmigo. Dentro puse despacio las fotos del charco, la botella enterrada, la anotación a lápiz en el plano, la copia de mi firma apócrifa. Cuando levanté la vista, Fabián ya no sonreía. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó sin azúcar. Tomé aire. Iba a hablar, pero antes, desde el pasillo, alguien tocó la puerta. Una cabeza apareció con timidez profesional. Licenciado, perdón. Llegó el doctor Daniel Álvarez. Dice que viene por la coordinación del taller con Amanecer y que necesita su autorización para usar el auditorio el viernes antes de la inauguración. La sala se quedó muda. Mi marido, allí, en la puerta de la misma casa que intentaba inundarme por dentro. Daniel entró al salón de juntas con la calma ensayada de quien se sabe querido. Llevaba una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa pedagógica que tanto aplauden en sus talleres. Sus ojos me buscaron, tropezaron con los míos, y por un segundo la máscara le tembló. Disculpe la interrupción, dijo. Solo necesito la autorización de uso del auditorio para Amanecer. El viernes, antes del evento principal. Fabián se levantó como un anfitrión orgulloso. Por supuesto, doctor. Aquí está en familia. Familia. La palabra cayó sobre la mesa como un martillo envuelto en terciopelo. Nadie más la notó, pero en mi pecho resonó como una sirena. Daniel extendió un documento para firmar. Lo tomé al vuelo antes que Fabián. Era un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Amanecer Integral. En el pie de página, letras pequeñas. Las adecuaciones de seguridad han sido avaladas por la arquitecta Irene Álvarez. Me ardieron las manos. Esto no lo he firmado yo, Daniel parpadeó. Amor, claro que sí. Ayer te lo enviaron en digital. Lo revisaste, ¿no? Las miradas de la mesa giraron hacia mí como reflectores. Mis labios se quedaron secos. Sabía que si gritaba, falsificaron mi firma en ese instante, ellos me ahogarían en tecnicismos y sonrisas. Necesitaba pruebas más sólidas, no solo sospechas y un presentimiento nocturno. Lo revisaré después, dije, y devolví la carpeta con la calma impostada de quien camina sobre un cable de acero. Daniel asintió, sonrió al resto y salió de la sala como si nada hubiera pasado. El silencio que dejó pesaba más que cualquier discurso. Fabián retomó el guión. Entonces, arquitecta, ¿contamos con usted? Yo cerré mi libreta con un golpe seco. Todavía no. La incomodidad flotó como humedad atrapada en un cuarto sin ventanas. La jefa de comunicación apretó la mandíbula. Los otros dos funcionarios se removieron en sus sillas. Mira, Irene, dijo Fabián con voz de tío paciente, no hagas de esto algo personal. Todos queremos lo mismo, que los niños tengan un espacio seguro. Lo miré a los ojos. Seguro no es lo mismo que bonito. Guardé mis papeles y salí antes de que mi voz me traicionara. En el pasillo, la lona con los niños sonrientes parecía burlarse de mí. Mientras bajaba las escaleras, el teléfono vibró. Era un mensaje anónimo con una foto borrosa, la fachada de los jazmines inundada hasta la mitad del portón. Fecha, septiembre 2019. Texto adjunto. Nadie recuerda las fotos viejas cuando hay cintas nuevas. Me detuve en seco. No sabía quién lo había mandado, pero alguien más estaba mirando. Y tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Si quieres saber quién me envió esa foto y qué descubrí al seguir esa pista, acompáñame en la siguiente parte. Guardé la foto en mi galería como quien esconde una carta marcada. El remitente era un número desconocido, sin nombre ni foto. Escribí un simple «¿Quién eres?», pero no hubo respuesta. Solo los 3 puntitos que aparecieron un segundo y desaparecieron como un fantasma tímido. Afuera la lluvia había amainado, dejando la ciudad con ese olor a asfalto mojado que se pega en la garganta. Crucé la plaza frente a la alcaldía y sentí que las miradas de los retratos oficiales colgados en las paredes todavía me seguían. Encendí mi auto y antes de arrancar, abrí la laptop sobre el asiento del copiloto. Tecleé los jazmines más inundación más 2019. Entre notas olvidadas de periódicos locales y quejas en foros vecinales, encontré un artículo con 3 párrafos mal editados. Vecinos reportan afectaciones en Colonia Los Jazmines por lluvias. Autoridades dicen que fue un evento atípico. Ni planos, ni soluciones.
Solo una palabra que se repetía como excusa, atípico. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número. Revisa la bitácora de Protección Civil. Agosto 2019. Nivel de riesgo alto. Me quedé helada. La bitácora de Protección Civil no estaba en línea. Solo podía consultarse en físico, en los archivos del sótano municipal. Y ese sótano no abría sus puertas a cualquiera. Me mordí el labio. Recordé a Mario, un viejo compañero de universidad que ahora trabajaba archivando expedientes en ese sótano húmedo. Le debía varias. Le marqué. Contestó con su voz ronca de café barato. Irene, pensé que ya te habías olvidado de los mortales. Necesito un favor, Mario. Urgente. La bitácora de Protección Civil de 2019, agosto. Los Jasmines. Silencio. Luego una carcajada seca. Eso está bajo llave. Si me pillan, me corren. Y si no lo haces, van a inaugurar un salón de niños sobre un charco disfrazado. La carcajada se cortó. Pásate a las 8. Yo me encargo. Colgué. Miré el reloj. Las 12:40. Tenía 8 horas para fingir normalidad, recoger a Camila, preparar comida, sonreír como esposa y no dejar que Daniel leyera en mis ojos lo que hervía en mi cabeza. Esa tarde, mientras él hablaba en voz alta ensayando frases motivacionales. Construir confianza es construir futuro. Yo partía jitomates en la cocina con la sensación de estar cortando algo más frágil que la verdura. Cuando Camila se durmió, me puse la chamarra y le dije a Daniel que tenía un pendiente de trabajo atrasado. No preguntó, solo asintió, como si estuviera demasiado cómodo con mi silencio. El sótano municipal olía a polvo húmedo y a papeles que guardan secretos mejor que personas. Mario apareció con una linterna y una sonrisa torcida. Aquí está tu tesoro. Me entregó una carpeta gruesa con letras rojas. Zona de riesgo, expedientes 2019. Pasé páginas manchadas de café y huellas dactilares hasta que la vi. Una hoja con el sello azul de Protección Civil. Colonia Los Jazmines. Clasificación alto. Riesgo de inundación severa en evento de lluvia mayor a 40 milímetros. Recomendación: no destinar inmuebles de uso infantil o sanitario. Tragué saliva. Las letras eran claras, rotundas. Alguien había guardado ese informe bajo tierra y encima había dibujado un plano limpio para reemplazarlo. Saqué fotos con mi celular. Cada hoja, cada sello, cada firma. Mario me miraba con una mezcla de miedo y complicidad. No me digas que tu marido está metido en esto. Lo miré. El silencio fue mi respuesta. Antes de irme, Mario me entregó un sobre pequeño. Encontré esto en la misma caja. No sé qué significa. Lo abrí. Era una lista de transferencias bancarias con nombres de empresas fachada. En la columna de notas, uno me atravesó como un clavo. Depósito compensatorio de Álvarez. Salí a la calle con el corazón golpeando en mi garganta. La ciudad estaba más oscura de lo normal. Revisé el retrovisor 3 veces. Un auto gris me seguía a distancia, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Apreté el volante. No sabía si era paranoia, hasta que doblé en una calle lateral y el auto dobló detrás de mí. En la próxima parte sabrás qué pasó cuando intenté perderlo en la noche mojada de la ciudad. Y lo que descubrí en ese sobre que no debía existir. El auto gris seguía ahí. 2 faros opacos a la misma distancia, como si midieran mi respiración. Doblé a la derecha en una calle estrecha con puestos metálicos cerrados. Los toldos mojados chorreaban como lenguas de sombra. Bajé la velocidad, fingiendo buscar estacionamiento. El auto también redujo. Me sudaban las palmas. Recordé la botella enterrada en los Jazmines, bebiendo lluvia en silencio. Ahora era yo la que bebía miedo. Giré de golpe hacia un callejón con salida al mercado. Frené en seco, apagué las luces y contuve el aire. El auto gris pasó de largo. No aceleró, no frenó, siguió como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé inmóvil hasta que mis manos dejaron de temblar. Encendí el motor. En el asiento de copiloto, el sobre que Mario me había dado parecía respirar. Lo abrí de nuevo, con la luz amarilla del tablero. Los papeles mostraban un esquema de empresas fachada. Amanecer Integral C.A. DCB, Servicios Hidráulicos Montalvo, Consultoría Familiar D.A. Cada una con flechas de dinero, montos, fechas. Y en el centro, como una araña en su red, Daniel Álvarez. Las cantidades no eran menores, cientos de miles, millones. Lo que me habían depositado a mí era apenas una gota en un torrente oculto. Me llevé la mano a la boca. ¿Era este el hombre con el que compartía cama, desayunos y la crianza de Camila? ¿O solo era una fachada más, tan pulida como los planos falsos? El celular vibró. Era un mensaje de Daniel. ¿Ya vienes? Cami me preguntó por ti.
Sentí un nudo en el estómago. Apreté los ojos. Escribí, sí, en camino. Apagué el celular y conduje sin música, con la ciudad respirando a mi alrededor. Al llegar al departamento, Daniel estaba en el sofá con Camila dormida sobre sus piernas. En la mesa había una vela encendida y 2 copas de vino. Sonrió al verme. Te esperaba. Me acerqué, le di un beso rápido y cargué a Cami hasta su cuarto. Sentí sus manitas tibias en mi cuello, el peso de su inocencia. La acosté y la arropé con el conejito de luz brillando en la pared. Cuando regresé, Daniel me ofreció la copa. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó, con esa voz calmada de terapeuta que siempre usa en público. Lo miré a los ojos, intentando encontrar una grieta. Sí, mentí, solo papeleo. Bebí un sorbo de vino. Sabía amargo, metálico. De pronto la paranoia me mordió. ¿Y sí? Dejé la copa en la mesa con cuidado, como si fuera un vidrio a punto de romperse. Daniel me observó en silencio, demasiado largo. Luego sonrió. El viernes será un gran día. No supe si hablaba de los jazmines o de algo más oscuro. Esa noche, apenas él se durmió, encendí el laptop y ordené las fotos. El informe de protección civil, las transferencias, la firma falsificada, la botella enterrada. Abrí un correo nuevo con asunto: si me pasa algo, revisen esto. Lo dejé en borradores, sin destinatario todavía. La pantalla iluminaba mi cara cuando escuché un crujido en la puerta del departamento. Me quedé helada. Pasos lentos en el pasillo y luego un sobre deslizado bajo la puerta. Me acerqué con el corazón en la garganta. Era un sobre Kraft sin remitente. Lo abrí. Dentro había una sola hoja, una foto tomada desde afuera esta misma noche. Yo en la cocina, escribiendo en mi laptop. En la siguiente parte descubrirás quién me estaba observando. Y cómo esa foto cambió por completo el juego. El aire del departamento se volvió pesado, como si las paredes supieran que ya no eran refugio sino jaula. La foto en mis manos mostraba mi silueta inclinada sobre la laptop, el reflejo azul en mis gafas, tomada desde la ventana de la cocina, desde afuera. Tragué saliva, revisé el seguro de la puerta, corrí las cortinas, apagué la luz. Daniel seguía dormido, respirando hondo, como un hombre sin peso. Yo, en cambio, sentía toneladas sobre el pecho. ¿Quién me estaba mirando? ¿Mario, por ayudarme? ¿Alguien de Amanecer? ¿O Daniel mismo, para probarme? No dormí. A las 6, con los ojos ardiendo, llevé a Camila a la escuela. El conejito de luz todavía titilaba en su cuarto. Me prometí que, pasara lo que pasara, nada debía alcanzarla. En el trabajo, apenas crucé la puerta, Lucía me tomó del brazo. Tenemos que hablar. Entramos a un cubículo vacío. Me mostró su celular. Un correo anónimo, igual al mío. Solo que a ella sí se lo habían enviado. Si me pasa algo, revisa esto. Adjuntos, las fotos que yo había guardado. Me quedé helada. Lucía, yo no envié eso. Lo dejé en borradores. Pues alguien entró a tu correo, o alguien dentro de tu casa lo hizo. Nos miramos en silencio. El miedo era un espejo entre nosotras. Al mediodía recibí llamada del número desconocido. Arquitecta Álvarez. No pierda tiempo con archivos viejos. Si quiere pruebas reales, vaya hoy al taller de su esposo en el auditorio. Esté atenta a lo que no se dice en voz alta. Y colgaron. Me temblaban las manos. Un taller de Daniel con Amanecer en el mismo auditorio donde se prepararían las cámaras de inauguración. Algo iban a mostrar o a esconder. Fui. Fingí ser una asistente más. En el escenario, Daniel hablaba con esa voz pausada que lo hace sonar como un faro en medio de tormentas. La confianza es el cemento de toda relación. Sin confianza, las paredes se agrietan. La gente asentía. Yo miraba más allá. En la mesa lateral, 2 laptops abiertas, conectadas al proyector. Una de ellas mostraba planos. Acerqué la vista. Era el hidrológico de los jazmines, con marcas en rojo, versión para prensa. El ingeniero Montalvo estaba ahí, en primera fila, aplaudiendo como alumno aplicado. De pronto Daniel pidió un aplauso para los aliados invisibles que hacen posible la obra. Y levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa no era de amor, era de advertencia. Sentí que todo se derrumbaba adentro. Él no era solo un espectador pasivo, era parte activa, quizá el centro de la telaraña. Entonces una voz desde el fondo interrumpió. ¿Y también es confianza poner niños en una zona de riesgo? Todos voltearon. Un hombre mayor, vecino de los jazmines, mostraba en alto una carpeta plástica. Yo reconocí la portada, el informe de protección civil de 2019. Alguien más tenía mi prueba. El auditorio estalló en murmullos. Daniel palideció, pero enseguida recuperó el tono. Señor, no confundamos a la gente con información descontextualizada. El micrófono chisporroteó. Alguien había desconectado la laptop del proyector.
y por un instante apareció en la pantalla principal una carpeta llamada Pagos confidenciales, Amanecer. La borraron de inmediato, pero el murmullo ya se convirtió en un rugido. Miré a Daniel, él me miró. Y en ese cruce supe que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En la próxima parte verás cómo ese taller se convirtió en el inicio de una guerra pública y por qué mi propia familia quedó en la línea de fuego. El auditorio se agitaba como un enjambre, murmullos, teléfonos levantados, flashes que buscaban pruebas en cada rincón. El vecino de los Jazmines agitaba la carpeta como bandera, gritando: «Aquí está, con sellos y todo. Ustedes lo escondieron». Daniel intentaba recuperar el control con la calma de terapeuta. «Respiremos, por favor. No caigamos en alarmismos. Este informe es viejo, superado por estudios recientes, pero el rumor del público era más fuerte que su voz». Algunos asistentes empezaban a grabar con sus celulares, enfocando tanto al plano en la pantalla como a la carpeta del vecino. Yo me quedé helada. Ese informe, esas palabras, iban a estallar en cuestión de horas en redes sociales. Y si mi nombre ya aparecía en las firmas falsas, ¿a quién iban a señalar primero? Montalvo se levantó con movimientos controlados. Caminó hasta el escenario y tomó el micrófono. «Señoras y señores, no confundamos. Amanecer Integral trabaja con transparencia. Si hay dudas, se aclararán en la inauguración del viernes. Hoy vinimos a hablar de valores familiares, no de drenajes». La frase arrancó algunos aplausos dispersos, pero la tensión seguía ahí, flotando como gas inflamable. Daniel me buscó con la mirada. Sus ojos, normalmente dulces, brillaban con un filo desconocido. «No abras la boca», decían. Me levanté del asiento. Tenía que salir antes de quedar atrapada. Pero al cruzar la puerta del auditorio, alguien me empujó discretamente un sobre en la mano. No alcancé a ver quién. Lo guardé en mi bolso y caminé sin mirar atrás. Afuera, la lluvia volvía a empezar, como si la ciudad misma quisiera borrar huellas. En mi auto, abrí el sobre. Contenía 3 fotografías impresas. El plano original de los Jazmines, con las curvas de nivel que mostraban claramente la zona de riesgo. Una captura de pantalla de una transferencia a nombre de Consultoría Familiar DEA. Y la más brutal, una foto de Daniel entrando en un restaurante con Fabián y Montalvo, chocando copas, sonriendo. Fecha y hora, hacía apenas una semana. Mi pecho se cerró. No era solo sospecha, era complicidad documentada. Esa noche en casa Daniel se mostró más afectuoso que nunca. Preparó cena, me habló de proyectos, incluso me abrazó por la espalda mientras yo lavaba platos. «Amor, no dejes que el trabajo te consuma. Recuerda lo importante, nosotros». Yo asentí en silencio con las fotos escondidas bajo mi ropa. Cada gesto suyo me parecía ahora un ladrillo más en una fachada que se resquebrajaba. Cuando fui a dormir, me encerré en el baño y encendí el celular. Subí las fotos a una nube privada, protegida con clave. Y escribí un mensaje programado. «Si no contesto mañana, hagan público esto». Apagué el celular con las manos temblando. Me miré en el espejo. Ya no era la mujer que firmaba planos con calma. Era alguien a punto de demoler una estructura entera, aunque se le viniera encima. Entonces escuché un golpecito en la ventana del baño. Abrí con miedo. Nadie. Solo un papel doblado bajo el alféizar, mojado por la lluvia. Lo desplegué. Una frase escrita a mano: «No confíes en nadie, ni en él, ni en mí». En la próxima parte descubrirás quién dejó ese mensaje misterioso y cómo una nueva traición me obligó a tomar la decisión más peligrosa de mi vida. El papel mojado temblaba entre mis dedos. «No confíes en nadie, ni en él, ni en mí». La caligrafía era tosca, apresurada, casi hecha con rabia. Lo guardé en el bolsillo de la bata y regresé a la recámara. Daniel dormía boca arriba, la respiración profunda, como si el mundo entero nos estuviera desmoronando sobre nosotros. No cerré los ojos esa noche. Cada crujido de la madera, cada motor en la calle me parecía un susurro de amenaza. Al amanecer, llevé a Camila a la escuela. Su vocecita inocente rompía mi coraza. «Mami, ¿el viernes me llevas a cortar el listón? La maestra dijo que van a salir en la tele». La abracé con tanta fuerza que me miró confundida. «Sí, mi amor, ya veremos». Dejé el auto estacionado a una cuadra y me fui caminando. Necesitaba tiempo para pensar. En mi celular apareció otra notificación anónima. Una dirección en la colonia Narvarte y una hora 19:30. Ningún otro texto. El corazón me martillaba. ¿Una trampa o la única salida? Pasé el día en la oficina como un fantasma. Fabián no me dirigió palabra. Estaba demasiado ocupado afinando discursos con comunicación social.
El rumor de la carpeta del vecino ya corría en los pasillos. Algunos decían que era un montaje, otros que era dinamita pura. Nadie me miraba a los ojos. A las 19:20 estacioné el auto en Narvarte. La dirección correspondía a una imprenta vieja con persianas metálicas bajadas a medias. Toqué. Una rendija se abrió. Una voz. Arquitecta Álvarez, pase. Dentro olía a tinta y a papel húmedo. Un hombre de unos 60, cabello blanco alborotado, me esperaba entre montones de cajas. Me llamo Salgado, dijo. Antes trabajaba en Protección Civil. Lo que usted busca, yo lo archivaba. Me mostró una carpeta azul. Era una copia certificada del informe de 2019, con más páginas de las que yo había visto. Ahí estaban los mapas de inundaciones, las fotos de calles bajo el agua, los testimonios de vecinos, todo con sellos oficiales. Quisieron borrarlo, susurró, pero algunos de nosotros guardamos duplicados. Sabíamos que un día lo necesitarían. Sentí un alivio extraño mezclado con miedo. ¿Por qué confiar en mí? Salgado me miró fijo. Porque su esposo ya está demasiado adentro, y alguien tiene que romper la cadena. Saqué mi celular para fotografiar cada hoja. En ese instante se escuchó un golpe en la persiana, luego otro, más fuerte. Salgado palideció. Nos encontraron. Me empujó la carpeta al pecho. Llévela, si no sale esto muere aquí. Corrí hacia la parte trasera, donde una puerta oxidada daba a un callejón. La abrí justo cuando la persiana principal se levantaba con un estruendo metálico. Escuché voces, botas, órdenes secas. Salí a la calle oscura. El corazón me estallaba. Abrí la carpeta para asegurarme de que no la había perdido. Ahí estaba todo, excepto que al fondo, entre los documentos, descubrí una foto inesperada. Daniel, abrazando a Camila en la escuela, tomada ese mismo día. Un escalofrío me recorrió. No era solo un asunto de planos y dinero, ahora era personal. En la próxima parte verás cómo esa amenaza directa contra mi hija me obligó a trazar un plan desesperado, y cómo la inauguración del viernes se convirtió en la fecha límite de una batalla a vida o muerte. La foto de Daniel abrazando a Camila me dejó sin aire. No era una imagen robada de redes sociales, estaba tomada desde la reja misma de la escuela, ese mismo día. Alguien estuvo allí, a metros de mi hija, apuntando una cámara como un arma. Guardé la carpeta bajo la chamarra y caminé rápido hasta el auto. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave. El retrovisor me devolvía un rostro que ya no reconocía. Ojeras, labios mordidos, la mirada de alguien que sabe que está en la lista de los próximos. Esa noche, en casa, me obligué a sonreír. Preparé la cena, ayudé a Camila con su tarea, respondí preguntas banales de Daniel. Cada palabra mía era un disfraz. Sabía que él estaba metido hasta el cuello, pero no podía dejar que sospechara de mis pasos. Cuando se durmieron, abrí la carpeta en silencio. Había pruebas suficientes para hundir el proyecto, a Fabián, a Montalvo y a mi marido. El dilema me desgarraba. Si lo hacía público, Daniel caería con ellos. Si lo ocultaba, Camila crecería entre mentiras y riesgo. El celular vibró. Otro mensaje anónimo. Viernes. Inauguración, 11 am. Tendrás tu escenario. Pero cuida a tu hija, ellos no tienen límites. Me cubrí el rostro con las manos, estaban usando a Camila como ficha de presión. Al día siguiente, fui a la escuela antes de clases. Hablé con la directora. Necesito que mi hija esté en resguardo hasta nuevo aviso. No entregue a nadie más que a mí, ni siquiera a su padre. La mujer me miró, sorprendida. ¿Hay algún problema familiar? Solo medidas de seguridad. Confíe en mí, aceptó, aunque con reservas. Salí con un peso menos, pero con otro más grande. Había admitido, al menos para mí misma, que Daniel era peligro. El viernes llegó como una tormenta anunciada. Desde temprano la prensa rodeaba los jazmines. Cámaras, micrófonos, globos de colores. La fachada blanca relucía como si nada ocultara. Yo tenía la carpeta bajo el brazo y el corazón en llamas. Lucía me acompañaba, pálida pero firme. Si vas a hacerlo, que sea ahora, me dijo, delante de todos. Daniel estaba en el escenario, impecable, con saco oscuro y esa sonrisa que tantas veces me enamoró. A su lado, Fabián y Montalvo. Detrás, un listón rojo tenso, listo para ser cortado. La maestra de ceremonias levantó el micrófono. Hoy celebramos un futuro seguro para nuestros niños. Los aplausos estallaron. La tijera dorada pasó de mano en mano hasta llegar a Daniel. Yo di un paso al frente, con la carpeta en alto. La voz me salió más fuerte de lo que esperaba. Este lugar no es seguro. El murmullo fue inmediato. Las cámaras giraron hacia mí. Fabián intentó sonreír, nervioso. Arquitecta, por favor, no es momento de... Es el único momento. Grité.
abriendo la carpeta para mostrar las fotos de inundaciones, los sellos oficiales, las transferencias. Los flashes explotaron como relámpagos. La multitud se agitaba. Y en ese caos vi a Daniel bajar el micrófono, acercarse a mí y susurrar entre dientes con una calma escalofriante. Estás firmando tu sentencia. En la próxima parte verás cómo esa confrontación pública se convirtió en un estallido imparable. ¿Y qué hizo Daniel cuando se dio cuenta de que ya no podía ocultar su máscara? El murmullo se transformó en gritos. Los periodistas se abalanzaron hacia mí, levantando cámaras y micrófonos. La carpeta con documentos circulaba de mano en mano como una antorcha que nadie quería soltar. Fabián intentaba hablar por encima del ruido. Calma, por favor. Son informes viejos superados sin validez actual. Pero en la pantalla gigante, alguien proyectó las fotos que yo llevaba. Las calles anegadas en 2019, el sello de protección civil, la firma falsificada. La multitud vio todo, sin filtros. Montalvo enrojeció y gritó órdenes a los técnicos, pero era tarde. Los celulares ya lo habían capturado. Daniel me sujetó del brazo con fuerza, como si quisiera romperlo. Su sonrisa seguía intacta, pero sus ojos eran puñales. Bájala, Irene. No arruines esto. Ya lo arruinaste tú, le susurré, mirándolo fijo. En ese momento, una voz del público retumbó. Que hablen los vecinos, ellos saben la verdad. Varias personas levantaron pancartas improvisadas con fotos de inundaciones pasadas. Una mujer gritaba con lágrimas. Mi casa se llenó de agua hasta la cintura. Mintieron. La tensión se volvió insoportable. Fabián sudaba. Montalvo intentaba huir discretamente hacia el estacionamiento. Daniel, en cambio, respiró hondo y levantó el micrófono. Queridos vecinos, empezó con tono paternal. Lo que mi esposa dice parte de un malentendido. Ella está confundida, manipulada por información parcial. Yo les aseguro que aquí no hay riesgo. Me quedé helada. No era solo defenderse, me estaba entregando como la inestable en la que delira, un golpe perfecto a mi credibilidad. Confundida, alcé la voz. También inventé tu empresa fantasma, consultoría familiar de A. También inventé que recibiste depósitos de Amanecer. Los periodistas se miraron entre sí, ávidos. La cámara principal me enfocó. Daniel palideció, pero enseguida recuperó su pose. Lo que recibí fue por talleres de pareja. Soy psicólogo, no constructor. El público murmuraba dividido. Algunos aplaudían, otros abucheaban. La verdad estaba pendiendo de un hilo. Lucía, desde un costado, levantó su celular y proyectó en la pantalla otro archivo. El registro de transferencias con nombre completo de Daniel, fechas y montos. Ya no había escape. El auditorio estalló. Gritos, empujones, la prensa acorralando a los funcionarios. Policías municipales entraron a separar. Daniel me miró como nunca antes, sin máscara, sin dulzura. Solo odio puro. No sabes lo que acabas de hacer, me dijo al oído mientras lo arrastraban los reporteros. Yo respiraba con dificultad, pero dentro sentí una certeza nueva. El muro había caído. A lo lejos vi a Camila en brazos de la maestra de su escuela, que la había traído con inocencia para ver a su papá en la tele. Sus ojitos me buscaron entre la multitud. En ese instante supe que la batalla pública apenas comenzaba, y que la verdadera pelea iba a ser en casa. En la próxima parte verás cómo la caída de Daniel y los suyos desató una cadena de represalias, y qué tuve que hacer para proteger a Camila cuando la amenaza se volvió personal y brutal. El caos del evento se convirtió en noticia nacional en cuestión de horas. Esa misma tarde, las imágenes del plano falsificado y las transferencias circulaban en noticieros, redes sociales, hasta en programas de opinión. La palabra corrupción resonaba como un martillo. Fabián desapareció de escena, Montalvo fue visto saliendo escoltado por 2 camionetas negras y Daniel se convirtió en trending topic, el psicólogo de la confianza acusado de fraude. En casa, el ambiente era irrespirable. Daniel entró tarde, con la corbata floja y el rostro desencajado. Tiró el celular sobre la mesa. ¿Estás feliz?, me dijo con voz rota. Acabas de destruir mi nombre, mi carrera, todo lo que construimos. Yo lo miré, temblando, pero sin bajar la cabeza. No lo destruí yo, lo destruyó tu mentira. Se rió sin humor. Tú no entiendes. Esto no era solo mío. Había gente detrás, gente que no perdona. ¿Y ahora van a venir por mí y por ti? Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en Camila. Si nos pasa algo, será por tus decisiones. Respondí con la voz más firme de lo que sentía. Él me sostuvo la mirada unos segundos, y luego, con un gesto inesperado, se desplomó en el sofá. Por primera vez no vi al hombre encantador ni al farsante calculador.
Vi a alguien atrapado en su propia red. Pero no había tiempo para compasión. Esa noche recibí otro mensaje anónimo. Ya hiciste caer a los visibles. Ahora los invisibles vendrán a cobrar. Muévete, protege a tu hija. No hay segunda advertencia. Dormí con la maleta lista bajo la cama, el pasaporte de Camila y mis documentos en el bolso. El silencio del departamento era un filo en la garganta. Al amanecer, fui a la escuela antes que nadie. La directora me recibió con gesto preocupado. Anoche rondó un coche gris afuera, varias veces. Pensamos que era de algún padre de familia, pero no reconocimos a nadie. El mismo coche. El mismo acecho. Tomé a Camila en brazos y decidí que no volvería a ese departamento. Llamé a Lucía. Necesito un lugar seguro, hoy. Me respondió sin titubear. Tengo un hermano en Cuernavaca, policía retirado. Nadie sabrá que estás ahí. Vente ya. Colgué. Fui a casa solo a recoger lo esencial. Daniel aún dormía, hundido en su propio fracaso. Lo miré por última vez, sin saber si era despedida o preludio de algo peor. Cuando salía con la maleta, su voz me detuvo desde el pasillo, ronca, cargada de derrota. Irene, si te vas, no habrá vuelta atrás. No contesté. Cerré la puerta. En el estacionamiento, con Camila abrazada a mí, vi de nuevo el auto gris al fondo. Esta vez no se escondía. Estaba ahí, encendido, esperándonos. En la próxima parte descubrirás cómo escapamos de esa persecución y qué decisión final tomé al comprender que la batalla ya no era solo contra Daniel, sino contra una red que lo superaba a él y me había puesto en el centro del blanco. El motor del auto gris ronroneaba a lo lejos, quieto, como un depredador midiendo la distancia antes de saltar. Abrí la puerta de mi coche con el corazón desbocado. Metí a Camila en el asiento trasero, la abroché con manos temblorosas. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó con voz soñolienta. «De paseo, amor». «Un paseo largo», le dije forzando una sonrisa. Encendí el motor. El auto gris prendió las luces al mismo tiempo. No necesitaba más confirmación. Me estaban siguiendo. Tomé la avenida principal, luego doblé hacia calles más pequeñas. El gris siempre detrás, manteniendo la misma distancia. Una coreografía calculada. Apreté el volante. Recordé el consejo de Lucía. Si alguna vez te siguen, no huyas directo. Busca ruido. Busca ojos. Me lancé hacia Insurgentes, directo al tráfico de la hora pico. Bocinas, vendedores ambulantes, peatones cruzando como ríos humanos. El gris no pudo pegarse tanto. Me escabullí entre dos camiones y, en un movimiento desesperado, doblé hacia un estacionamiento público. Apagué el coche y cubrí a Camila con mi chaqueta. El gris pasó de largo, despacio, como buscando. Esperé un minuto eterno. Luego otro. Cuando al fin se perdió entre el tráfico, mis rodillas casi ceden. Respiré hondo y marqué a Lucía. «Voy para Cuernavaca, pero necesito cobertura ya». «Entendido», me respondió con voz tensa. «Te encontraré en la caseta de Tlalpan. No estés sola». Colgué. Me giré hacia Camila. Dormía, ajena a la tormenta. Le acaricié el cabello. «Todo va a estar bien, mi amor», susurré, aunque yo misma no lo creía del todo. Conduje hacia la autopista. La lluvia había vuelto, ligera, pero suficiente para hacer brillar el asfalto como espejo. En cada retrovisor buscaba esos faros grises, pero no aparecieron. Al llegar a la caseta, vi a Lucía esperándome en un auto viejo, discreto. Me guió hasta una salida secundaria. Condujimos en caravana hasta una casa humilde, escondida entre bugambilias. Allí nos recibió su hermano, un hombre robusto, con mirada de perro guardián. «Aquí estarán seguras», dijo, cerrando el portón de hierro detrás de nosotras. «Nadie entra sin que yo lo sepa». Dejé caer la maleta en el suelo y abracé a Camila con fuerza. Por primera vez en días sentí un respiro. Pero no duró. En mi celular había un nuevo mensaje. Un video de apenas 10 segundos. Daniel, sentado en una mesa desconocida, frente a hombres trajeados que no mostraban el rostro. Su voz, quebrada, decía: «Lo arreglaré. Ella no hablará más». Mi cuerpo se heló. Ya no era una batalla pública, era una sentencia privada. En la próxima parte sabrás qué decisión tomé tras ver ese video y cómo me preparé para enfrentar no solo a Daniel, sino a la red completa que lo sostenía. El video se repitió en mi cabeza como un eco venenoso. Ella no hablará más. Daniel no estaba defendiéndose. Estaba negociando mi silencio. Me quedé sentada en el suelo de la casa de Cuernavaca con el celular temblando entre mis manos. Lucía me lo arrebató y lo miró con el ceño fruncido. «Esto no es un aviso, Irene. Es un ultimátum». Su hermano, el ex policía, caminaba de un lado a otro del patio, mascando las palabras antes de soltarlas. «Estos tipos no se andan con amenazas vacías. Si Daniel prometió que te van a callar, lo intentarán.
Apreté a Camila contra mi pecho. Ella dibujaba con crayolas en una libreta, ajena al abismo que nos rodeaba. Entonces necesito ir a la prensa, dije, con voz firme pero quebrada por dentro. Si esto se queda en manos de políticos y licitaciones, lo entierran. Pero si todos lo ven, si todos lo saben, ya no podrán callarme sin que huela a crimen. Lucía me miró como si hubiera esperado esa respuesta. Tengo un contacto en un noticiero nacional. Pero Irene, si lo haces, ya no habrá marcha atrás. Te expones tú, expones a Camila. Ya estamos expuestas, respondí. La diferencia es si caemos en silencio o a plena luz. Esa noche redacté un dossier con todo. El informe original de 2019, las transferencias, las firmas falsificadas, la carpeta de Salgado, las fotos de Montalvo y Fabián con Daniel. Armé una línea de tiempo con fechas y nombres. No era solo un escándalo, era una trama. Mientras imprimía copias, escuché un ruido en la reja. El hermano de Lucía salió armado. Regresó minutos después con el ceño apretado. Un dron. Estaban vigilando desde arriba. Me temblaron las rodillas. Ya nos habían encontrado. Decidí mover la pieza final. A las 7 de la mañana, caminé con la carpeta bajo el brazo hacia el canal de televisión más cercano de la ciudad. No avisé a nadie, ni siquiera a Lucía. No podía arrastrar a más personas. El guardia de la recepción me miró incrédulo cuando le dije mi nombre. En ese momento ya lo habían visto en todos los noticieros como la arquitecta que denunció a su propio esposo. Me abrieron paso. El conductor del noticiero matutino me recibió con un apretón de manos tenso. Si lo que traes es real, saldrá en vivo. Prepárate. Me sentaron frente a la cámara. Luces cegadoras, el micrófono rozándome la barbilla. El corazón me golpeaba como martillo. Arquitecta Álvarez, empezó el conductor. ¿Es cierto que tiene pruebas de que la obra Los Jazmines es un fraude que pone en riesgo a los niños? Tragué saliva. Abrí la carpeta y dejé que todos vieran los sellos, las fotos, las transferencias. No solo es un fraude, es una trampa mortal. Y lo supieron desde el principio. El estudio quedó en silencio absoluto. La cámara se acercó a mi rostro. Y en ese instante, mientras hablaba, vi en la pantalla de retorno una sombra moviéndose detrás de los vidrios del set. Un hombre con gorra, teléfono en mano, apuntándome. En la próxima parte descubrirás qué pasó en ese set de televisión y cómo esa aparición inesperada cambió para siempre el rumbo de mi denuncia. La luz del set me cegaba, pero no tanto como la sombra que se movía detrás del vidrio. El hombre de la gorra levantó el teléfono y por un segundo creí que estaba grabando. Luego vi el destello metálico en su mano libre. No era solo un celular, era un arma pequeña, escondida en la manga de su chamarra. El conductor seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Mis ojos estaban fijos en esa figura. Sentí un calor helado recorrerme la espalda. El técnico de cámara también lo notó. Hizo una seña rápida al guardia de seguridad. El hombre de la gorra retrocedió, como si hubiera entendido que lo habían descubierto. En un parpadeo desapareció entre el pasillo de acceso al estacionamiento. El conductor carraspeó para cubrir el silencio. «Arquitecta, ¿quiere añadir algo más antes de cerrar?» Yo sabía que las palabras tenían que ser mi única protección. Así que miré directo a la cámara y dije con voz clara: si algo me pasa o a mi hija, sepan que es porque esta red de corrupción está desesperada. No pueden borrar el agua ni las pruebas, y no podrán borrar mi voz. El estudio quedó mudo. El conductor asintió, tragando saliva. Queda dicho. Cuando apagaron las luces, el productor me tomó del brazo. Tenemos patrullas afuera. La nota ya está corriendo en todos los canales. Usted no está sola, pero yo sabía que sí lo estaba. Porque en la guerra contra las sombras, nadie se queda hasta el final contigo. Salí del canal bajo custodia de 2 policías. Lucía me esperaba en la puerta con el auto encendido. «Sube ya», me gritó. El trayecto de regreso fue un torbellino de mensajes en mi celular. Periodistas, vecinos, hasta desconocidos enviándome apoyo. Y entre ellos, uno que me heló la sangre. Un mensaje de Daniel. «Pensé que me conocías. Si de verdad me entiendes, sabrás que aún podemos salvarlo todo. Esta noche». Donde empezó todo. Los Jazmines. Lo leí una y otra vez. Era una trampa, seguro, pero también podía ser la única oportunidad de mirarlo a los ojos y arrancarle la última pieza de verdad que aún ocultaba. Lucía me miró de reojo. «No irás, ¿verdad?» Me quedé en silencio. La carpeta con los documentos descansaba sobre mis rodillas, pesada como juicio. «Si voy, no regreso igual», dije al fin.
En la próxima parte sabrás qué ocurrió cuando decidí enfrentar a Daniel en el mismo lugar que él había convertido en escenario de mentira, y cómo esa noche selló el destino de todos. La invitación de Daniel no me dejaba respirar. Esta noche, donde empezó todo, los Jasmines. Sabía que era una trampa, pero también era la última puerta. Si no la cruzaba, la verdad quedaría incompleta. Lucía me sujetó del brazo con fuerza. Estás loca si vas. Te van a esperar con algo preparado. Si no voy, siempre estaré huyendo. Prefiero enfrentarlo una vez y terminar con esto. Su hermano, el ex policía, se acercó desde el portón. Si decides ir, no irás sola. Yo te cubro. A las 11 de la noche llegamos a los Jasmines. La fachada blanca brillaba bajo los reflectores que habían quedado instalados para la inauguración cancelada. El listón rojo aún colgaba, marchito y húmedo por la lluvia de la tarde. El silencio era extraño, demasiado perfecto. Entramos por un costado, esquivando la caseta vacía. Dentro, el eco de nuestros pasos sonaba como martillazos. En el salón principal lo vi. Daniel, de pie junto a la pared pintada con colores infantiles. Tenía el saco arrugado, la mirada cansada, pero aún esa sonrisa rota que usaba para engañar al mundo. «Viniste», dijo, como si realmente hubiera dudado. «Dime la verdad, Daniel. ¿Para quién trabajas? ¿Quién está detrás de todo esto?», pregunté, con la voz afilada por el miedo. Él bajó la mirada, respiró hondo. «No entiendes, yo solo quería asegurar un futuro para nosotros, para Camila. Estos hombres me ofrecieron una salida. Pensé que podía controlarlo. Pero son más grandes que yo, más grandes que todos. Entonces entrégame nombres. Pruebas. Haz lo correcto, aunque sea ahora». Se acercó un paso, levantando las manos como si buscara paz. «Si lo hago, nos matan a todos». El hermano de Lucía tensó el arma que llevaba escondida. Yo alcé la carpeta en alto. «Ya los expuse. No hay vuelta atrás. Lo único que puedes decidir es de qué lado quedas tú». Daniel me miró con un brillo extraño en los ojos, mezcla de amor y derrota. Entonces, del fondo del pasillo aparecieron dos hombres trajeados. Sus sombras se alargaban bajo la luz fría. «Llegaron antes de lo previsto», murmuró Daniel pálido. Uno de ellos habló con voz seca. «Doctor Álvarez, ya no sirve su negociación». El hermano de Lucía apuntó el arma. Todo ocurrió en segundos. Gritos, el eco metálico de un disparo que reventó un vidrio. Camila no estaba, pero yo sentí como si hubiera tenido que cubrirla igual. Daniel se interpuso entre mí y las sombras, levantando los brazos. «Ella no, ella no». En la próxima parte verás cómo ese enfrentamiento en los Jasmines terminó de desenmascarar a Daniel y qué precio tuve que pagar para salvar a mi hija y sobrevivir a la red que nos había acorralado. El disparo retumbó en las paredes pintadas con arcoíris, haciendo añicos un vidrio que cayó como lluvia de cuchillas sobre el suelo de goma. Instintivamente me cubrí la cara y el hermano de Lucía me empujó detrás de una columna. Los dos hombres trajeados avanzaron con calma, como si no temieran nada. Daniel estaba entre ellos y yo, con los brazos abiertos, la voz quebrada. Dije que ella no. El trato era otro. Uno de los hombres se rió sin humor. El trato cambió cuando tu esposa abrió la boca en televisión. Ahora ya no hay arreglos, solo cierres. El ex policía disparó primero. El estruendo retumbó como trueno dentro del salón. Uno de los hombres cayó, pero el otro respondió de inmediato, y las balas hicieron saltar pedazos de pared y juguetes plásticos. Me arrastré por el suelo hasta alcanzar a Daniel. Lo agarré del saco, lo sacudí con furia. «Diles la verdad, dime quién los manda». Él me miró, pálido, con lágrimas contenidas. «No importa ya, nunca verás sus nombres en un papel. Son fantasmas que compran conciencias y desaparecen». El hermano de Lucía gritó: «Tenemos que salir ya. Cubran la salida». Corrimos hacia el pasillo trasero. El trajeado sobreviviente lanzó otra ráfaga que silbó junto a mi oreja. Daniel se interpuso, empujándome hacia la puerta de emergencia. Un destello, un golpe seco y él cayó de rodillas. «Corre», me susurró, con sangre en la boca. «Protege a Camila». Lo vi desplomarse mientras la alarma contra incendios se encendía por el humo de los disparos. El sonido estridente llenó todo. El ex policía me jaló del brazo y me sacó al patio. Afuera, la lluvia nos recibió como un bautizo brutal. Subimos al auto de Lucía, que esperaba con el motor encendido. Nos alejamos de los Jasmines con las sirenas de patrullas acercándose en la distancia. Yo apretaba la carpeta contra mi pecho, empapada y manchada de sangre. No sabía si Daniel estaba vivo o muerto, pero sí sabía una cosa: ya no había marcha atrás. Lucía conducía con la mandíbula apretada. «Esto va a explotar».
Los medios van a querer más, y los otros no se van a quedar de brazos cruzados. Miré a Camila dormida en el asiento trasero, con su conejito de luz entre las manos. Entonces que explote, pero que sea a plena luz del día. Apreté el celular y envié todos los archivos de la carpeta a 10 periodistas distintos, a ONGs, a cuentas de vecinos. Si iban a venir por mí, al menos ya no podrían silenciar la verdad. En la próxima parte, verás las consecuencias de esa noche sangrienta, cómo la ciudad despertó al escándalo y cómo, entre ruinas y amenazas, tuve que decidir qué hacer con la memoria de Daniel y el futuro de Camila. Las noticias estallaron antes del amanecer. Balacera en obra infantil Los Jazmines. Las imágenes mostraban patrullas rodeando el edificio, vidrios rotos, juguetes empapados en sangre y agua de lluvia. Las cámaras no alcanzaron a grabar mi huida, pero sí captaron a paramédicos sacando un cuerpo cubierto con una sábana blanca. En la radio decían: entre los heridos figura el psicólogo Daniel Álvarez, conocido por su labor comunitaria. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas. Mi pecho se comprimió. No confirmaban si estaba muerto, solo esa frase, ajuste de cuentas. Reducirlo todo a un cliché era la forma de diluir la verdad. Lucía apagó el radio. Ya no importa lo que digan de él, importa lo que hagas tú. Yo miraba a Camila, que dormía ajena en la parte trasera. Pensé en su futuro, crecer con la sombra de un padre corrupto o con la ausencia definitiva de su nombre. Ese mismo día, mis correos con pruebas comenzaron a circular. Vecinos las compartían, periodistas las comentaban en vivo, organizaciones civiles exigían renuncias. El escándalo era imparable. A media tarde recibí una llamada desconocida. Contesté con voz temblorosa. Irene Álvarez, una voz femenina firme. Habla la Fiscalía Anticorrupción. Necesitamos que venga a declarar, con todo lo que tenga. Hoy, sentí que se me doblaban las piernas. Lucía me sostuvo. Si no lo haces tú, lo enterrarán todo otra vez. Respiré hondo y acepté. Fui con la carpeta empapada, con mi celular lleno de archivos y el miedo a cuestas. En la sala de la fiscalía, bajo luces blancas y frías, conté todo. Los depósitos, las firmas falsas, los planos manipulados, los mensajes anónimos. Cada palabra era un ladrillo en un muro que ya no podía derrumbarse. Cuando terminé, la fiscal me miró con seriedad. Su testimonio es clave, pero tiene que entender algo. Los hombres detrás de esto no se quedarán quietos. ¿Está dispuesta a vivir con protección, a desaparecer un tiempo si es necesario? Miré a Camila, que jugaba con crayolas en un rincón de la sala de espera. Sí, dije, con un hilo de voz, estoy dispuesta. Salí de la fiscalía con un nuevo apellido en trámite, una custodia policial discreta y un futuro incierto. No sabía si Daniel estaba vivo en algún hospital secreto o si ya era un fantasma más. Solo sabía que, de ahora en adelante, mi vida estaría dividida en dos. Antes de los Jazmines y después de los Jazmines. Esa noche, en el refugio temporal que me asignaron, miré a Camila dormir con su conejito de luz. Pensé en la frase que repetía mi padre cuando arreglaba fugas en la casa. El agua siempre encuentra su camino. La corrupción también. Pero ahora la verdad corría como río desbordado. En la próxima parte verás cómo el país reaccionó a la caída de la red, qué destino final tuvo Daniel y cómo aprendí, entre cenizas, a reconstruir una vida nueva para mí y para mi hija. El país despertó con un terremoto político. Los noticieros abrían con mi rostro, con mis palabras en televisión, con la carpeta que ya circulaba en miles de pantallas, la arquitecta que desenmascaró los jazmines. En redes, algunos me llamaban heroína, otros me acusaban de traidora, y no faltaban los que decían que yo había inventado todo para vengarme de mi esposo. Pero el río de pruebas era demasiado caudaloso para contenerlo. El alcalde renunció en una conferencia de prensa improvisada. Fabián apareció escoltado hacia la fiscalía, con la cara desencajada. Montalvo cedió a la fuga, y las autoridades giraron orden de aprehensión contra él. La red estaba cayendo, aunque aún quedaban piezas en las sombras. Y Daniel, 2 días después, la fiscal me citó en su oficina. «Tenemos noticias de su esposo», me dijo con voz medida. Fue trasladado a un hospital privado con heridas de bala. Está bajo custodia. Ha pedido declarar, pero solo si usted está presente. Me quedé helada. Parte de mí quería verlo, arrancarle respuestas, tal vez un último atisbo de verdad. Otra parte quería que se hundiera en silencio, que desapareciera para siempre. Acepté. Entré a la sala blanca donde estaba postrado. Tenía tubos en los brazos, la piel ceniza, los ojos hundidos. Aún así, cuando me vio, intentó sonreír.
Irene, al final siempre fuiste más fuerte que yo. Me acerqué despacio. No me digas eso. Dime lo que no dijiste. ¿Quiénes son los que están detrás? Él cerró los ojos. Una lágrima se escapó. Si lo digo, no sales viva de aquí. Si callo, tal vez tengas una oportunidad. ¿Y Camila? Pregunté, con la voz quebrada. Abrió los ojos otra vez. Por ella fue todo. Quise asegurarle un futuro, pero me convertí en el monstruo que más temía. Perdóname. Antes de que pudiera seguir, la fiscal lo interrumpió desde la puerta. Doctor Álvarez, debe limitarse a responder preguntas legales. Yo lo miré una última vez. No había redención suficiente para lo que hizo, pero tampoco pude negar que, en el fondo de esa ruina, aún quedaba un hombre que había amado. Esa noche regresé al refugio con Camila. Afuera periodistas aguardaban, vecinos dejaban flores en la entrada, algunos como agradecimiento, otros como símbolo de luto por la ciudad herida. Me senté junto a la ventana y observé a mi hija dibujar. Coloreaba un sol enorme sobre un papel en blanco. Me di cuenta de que eso era lo único que importaba, que su mundo siguiera teniendo sol. No sé qué pasará con la red que aún se esconde en las sombras, ni cuánto tardarán en reconstruir los jazmín sobre cimientos verdaderamente seguros. Lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre. Ya no soy solo arquitecta. Soy testigo, soy denunciante, soy madre que aprendió que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, aunque arrase con todo a su paso. Cerré los ojos y pensé en Daniel. Tal vez muera en esa cama, tal vez sobreviva para enfrentar juicio. Su destino ya no está en mis manos. El mío, en cambio, recién comienza. Y mientras acariciaba el cabello de Camila, me prometí en silencio: nunca más volveremos a vivir entre planos falsos. Años después, la ciudad seguía respirando con la cicatriz de los jazmines. El terreno donde alguna vez colgaron globos y listones rojos quedó vacío durante mucho tiempo, hasta que finalmente lo convirtieron en un parque. Nada de muros, nada de salones cerrados, solo árboles jóvenes y un área de juegos que se inundaba de risas, no de agua. Camila corría entre los columpios más alta, con el cabello ondeando bajo el sol. Yo la miraba desde una banca, con una carpeta distinta sobre las rodillas. Proyectos nuevos, transparentes, sin firmas falsas ni sombras detrás. Una mujer se me acercó con un niño de la mano. ¿Usted es Irene, la arquitecta?, preguntó con timidez. Quiero darle las gracias. Si no hubiera hablado, mi hijo estaría en esa guardería. No supe qué responder. Solo sonreí y asentí. El viento movió las hojas de los árboles. Pensé en Daniel. Nunca supe si lo que dijo en la cama del hospital fue arrepentimiento verdadero o solo un último intento de salvar su memoria. No lo odiaba ya, pero tampoco lo justificaba. Lo recordaba como un muro resquebrajado, alguna vez fuerte, pero incapaz de sostenerse cuando llegó la tormenta. Miré a Camila. Ella gritaba: «Mami, mira qué alto llego». La vi elevarse en el columpio, con la risa limpia de quien todavía cree que el mundo puede ser seguro. Y entendí que todo lo que había perdido, todo lo que había expuesto, había valido la pena para proteger esa risa. Respiré hondo. El agua, como la verdad, siempre encuentra su camino. Y yo, después de tanto, también encontré el mío.